Entonces, buenas noches y bienvenidos. Dios mío. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener la participación del ingeniero Arturo Sánchez Jiménez. Pues él tiene experiencia llevando a cabo proyectos. Él es una persona que tiene bastante experiencia. Él es venezolano, gran amigo mío. Entonces, por ahí él nos va a estar compartiendo algo sobre gestión de proyectos, ¿verdad? Les recordamos, el viernes 22 de mayo vamos a iniciar con la certificación de Lean Six Sigma Green Belt, ¿verdad? Que esa va a estar coordinada con el Colegio de Ingenieros. Vamos a iniciar los viernes de 7 de la noche a 10 de la noche, son 12 sesiones. Realmente este es un diplomado bastante complejo, son 32 horas en total. Son muchísimas herramientas las que vamos a estar viendo por ahí para quienes estén interesados en realizar proyectos de mejora dentro de sus organizaciones, que puede ser proyectos de mejora en el área de servicio, tanto en el área de manufactura. El lunes voy a estar platicando con ustedes por acá mismo con el Colegio de Ingenieros. Vamos a estar platicando sobre Lean Six Sigma, los beneficios y las aplicaciones que tiene esto en diferentes industrias. Entonces les voy a platicar ahí un poquito de qué es Lean Six Sigma y vamos a ver por ahí algunos posibles ejemplos de implementación. Entonces, por favor, si alguien no nos puede escuchar, que pueda revisar su configuración de audio, ¿verdad? Yo te voy a escribir por ahí en el chat. Entonces, vamos a dejarle el espacio al ingeniero Arturo. Buenas noches. ¿Me escuchan todos nuevamente? Sí, sí, te escuchamos claro, Arturo. Perfecto. Solo déjame, te voy a pasar aquí, te voy a pasar el control, ¿verdad? Te voy a pasar como presentador ya. Empuje ese cable, por favor. Arturo. Listo. Entonces, te voy a dar el control de host para que puedas compartir ya pantalla y pues podamos empezar ya con la parte de Project Management. Le agradecemos bastante al Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Al CEDUCA especialmente, a la ingeniera Natalie, a Arturo, que también va a estar hoy con nosotros. Pues nada, Arturo, muchísimas gracias, bienvenido y te voy a pasar el control. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver de una vez la presentación. Ok, ¿ven todos la presentación? Sí. Ok, Excelente. perfecto. Bueno, iniciamos el día de hoy con gestión de proyectos. Este es un webinar bastante práctico para todo mantenedor, para todo gestor de proyectos, ya que vamos a irnos un poco más a la realidad, hacia el impacto de la gestión del proyecto, contra la inversión inicial y si aportamos o no valor a este tipo de inversiones o iniciativas. Bueno, antes que nada, voy a hablar un poco sobre mí. Soy venezolano, soy ingeniero mecánico, tengo 34 años y tengo 10 años de experiencia a nivel industrial. A nivel de los logros, tengo una participación en más de 13 proyectos en Venezuela, a nivel industrial, comercial y residencial. Van desde instalación de sistemas de generación de agua caliente, sistemas de generación de sistemas contra incendio, de extinción y detección, cerramientos de centros comerciales, diseños de maquinaria, rediseño de instalaciones, cálculo estructural, cercos eléctricos, mantenimientos mayores a tablero de trifásico para edificios, y la participación en más de 11 proyectos acá en Guatemala. Actualmente estoy trabajando sobre uno bastante grande
que es la instalación de una moldeadora nueva. Y bueno, es bastante retador este proyecto. Otro de los logros fue apalancar el sistema de gestión de mantenimiento a la empresa a la cual laboro actualmente, que es Guamolsa, hasta lograr elevar el promedio anual de la disponibilidad en máquina de 92%. Llevan 2 años con esa disponibilidad, la elevamos a 94% con un equipo de trabajo excepcional. Intereses, el emprendimiento y la inversión. A nivel de experiencia, tengo la experiencia, he ocupado cargos como jefe de mantenimiento, coordinador de operaciones, proyectista y supervisor de mantenimiento. Como a nivel de experiencia de mantenimiento, lo que es mantenimiento preventivo mayor y menor de motores eléctricos, en este caso rebobinado de motores, sistemas eléctricos de baja tensión, generadores eléctricos, calderas pirotubulares, operación, también operé gran parte de algunas calderas, compresores de aire, corrección de fallas de sistemas de refrigeración, en este caso refrigeración por amoníaco, sistemas inundados y sistemas... pensé que había una pregunta. Sistemas inundados y sistemas de recirculación. Así sucesivamente, sistemas de vacío inundados, como también lo que es sistema de detección, ya lo comenté, detección y extinción de incendios. Experiencia en desarrollar sistemas de gestión de mantenimiento predictivo y proactivo, evaluación y desarrollo de proyectos de inversión, dirección de proyectos de sistema contra incendio, instalación de pozo mecánico y la mejora de confiabilidad y análisis de riesgo. Ok. Formación, soy ingeniero mecánico, como comenté inicialmente. Tengo un MBA en desarrollo y evaluación de proyectos y actualmente curso un posgrado en la PM Business School de gestión de mantenimiento en España. Ahorita vamos a ver esta agenda. Tenemos, vamos a ver lo que es un proyecto, algunas definiciones súper importantes. ¿Por qué debemos gestionar los proyectos? Una pregunta bastante interesante, ya que actualmente hay muchas empresas que hacen los proyectos. O sea, tengo este proyecto, me aprobaron esta inversión y voy a hacer el proyecto ya. O sea, no hay una gestión correcta. Me he dicho, no contrata a un gerente de proyecto, mucho menos a un director. Normas y estándares de proyecto, introducción a la gestión de proyectos, muy importante, indicadores de gestión de proyectos y insights en la gestión de proyectos. Entonces, veamos qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades planificadas, relacionadas entre sí, mediante productos concretos dentro de un periodo determinado. Todo apunta a una solución de un problema o el desarrollo o la mejora de una situación actual o una situación específica. Este es con respecto a este autor. Otro autor comenta que es la búsqueda de una solución inteligente a un planteamiento de un problema planteado para resolver una o muchas necesidades, pero siempre se va enfocado a resolver una necesidad humana. Esta es la definición que más concreta que tengo, que es un esfuerzo temporal que lleva para crear un producto, servicio con un resultado único. Y si queremos tener una noción rápida de lo que es un proyecto, es una tarea temporal que tiene inicio y fin, que siempre tiene un entregable. En este caso, un entregable puede ser, es un término que se utiliza mucho en proyectos, un entregable puede ser una edificación, puede ser una maquinaria, puede ser la entrega de un servicio, un overhaul de un generador eléctrico. Eso es un entregable y por lo general, imagínense, acá en Guatemala se utiliza mucho la generación eléctrica. Imagínate si no es importante gestionar bien ese proyecto, esa parada de planta de ese generador. Entonces, sí representa una necesidad importante. Ok, no sé si tienen alguna duda. Espero que no. Ok, continuamos con la triple restricción. Tenemos la triple restricción es una referencia de proyectos de hace muchísimos años, donde tiene tres aristas, tres puntos de opinión, que serían los costos, el alcance y el tiempo. Esta triple restricción permite llevar
lo que en su momento era la calidad del proyecto. Antes, si tú mantenías tus costos, tu alcance y tu tiempo de entrega correctamente, y ahí tú cumplías con tu proyecto, la calidad de tu proyecto se medía con base a esos tres aspectos. Vamos a ver un ejemplo de qué pasa si nosotros descuadramos un poco este triángulo del proyecto. Si el tiempo disminuye por razones de calendario, por ejemplo, el alcance o el costo deberían aumentar. ¿Por qué? ¿Qué sucede si en una obra te solicitan de que en vez de entregarlo el mes de junio, lo entregues en mayo? Eso significa que tú tienes que contratar mayor cantidad de mano de obra, tienes que adquirir la compra de productos lo más antes posible para poder tener una referencia clara de, de la entrega de ese proyecto. Si no, o sea, no va a ser un entregable. Adicionalmente, tenemos este otro cambio de proyecto con restricciones. Tenemos que nos restringieron el proyecto, un corte presupuestario. Si el costo disminuye por costo del presupuesto, el alcance o la duración deberían aumentar. Por poner un ejemplo, esa cantidad de proyectos que están fabricando edificios, están construyendo un edificio y en mitad de la construcción del edificio para la obra. Entonces, podríamos nosotros suponer de que ese proyecto no tenía el costo de capital, no tenía un costo, un capital de trabajo proyectado porque paró abruptamente y o sea, el tiempo de entrega se va a extender. Y está el más atípico, que es cuando el alcance cuando el tiempo se extiende. Digo atípico porque es muy raro ver este tipo de situaciones cuando, mejor dicho, la entrega de un proyecto se basa en el entregable tiene que ser lo antes posible. Esa es la mayoría de los requisitos del cliente. En este caso, si el tiempo aumenta por razones de calendario, el alcance o el coste deberán ser reducidos. Yo sé que es un caso típico, pero lastimosamente lo estamos viendo actualmente con el COVID-19. Nos damos cuenta de que hay proyectos que han ameritado parar para seguir su continuidad en meses posteriores. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay entregables como equipos y maquinarias que son italianas, que hasta que ellos no vuelvan a producir, no va a ser prácticamente imposible tener un producto de Italia. ¿Ok? De las triples restricciones tenemos de la triple restricción, estamos claros de que tiene tres aspectos solamente: tiempo, alcance y costo. Pero esta no toma en cuenta tantos aspectos, tantos factores para tú poder tomar una decisión de cómo fue o cómo va la dirección de tu proyecto. En este caso sale la triple restricción extendida, que la ventaja que toma un poco más las partes interesadas. La triple restricción extendida, o sea, como podemos ver, anteriormente teníamos solamente tres aspectos. Esta toma en cuenta los riesgos, toma en cuenta la calidad como un factor aparte y toma en cuenta los recursos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos entregar en tiempo, en costo y alcance, pero si no gestionamos los recursos, posiblemente, y es muy probable, que nuestros costos aumenten. ¿Por qué? Porque si nosotros no los solicitamos a tiempo, los proveedores tienen, pero un olfato, cuando se dan cuenta que realmente necesitamos ese repuesto ya, o necesitamos esa parte, o esa viga, o ese elemento estructural, lo necesitamos a tiempo. Entonces ellos olfatean eso y dicen, bueno, le voy a dar la estocada. Entonces, la calidad del proyecto ya no es la triple restricción, los recursos sí son tomados en cuenta y las partes interesadas son tomadas en cuenta. ¿En qué punto? En los riesgos. ¿En qué aspecto podemos evaluar a nivel de riesgo? Lo que sería riesgo de lluvia. ¿Cuál sería el aspecto? Eso sería para los civiles, sería un aspecto bastante importante. Luego de pasar de esta triple restricción extendida, nosotros pudiéramos evaluar lo que sería, perdón, ya habíamos definido lo que era un proyecto, pero ¿qué diferencia hay entre un proyecto, un programa y un portafolio?
Siempre hemos escuchado estos tres términos a nivel de proyecto, pero siempre ha habido esa confusión. Siempre ha habido esa confusión. Un proyecto, como habíamos comentado, es un esfuerzo o una actividad que tiene un inicio y fin y tiene el objetivo de hacer un entregable. Pero ¿qué sucede si nosotros, y tiene objetivos definidos, qué pasa si nosotros tenemos un programa de proyecto? Estamos hablando de que necesitamos, o sea, son distintos alcances, la magnitud del proyecto es mucho más grande y posiblemente ese programa sea el spool de distintos proyectos, el programa 1 y el programa 2, viéndolo desde esta perspectiva. Son alcances mucho mayores y tiene beneficios completamente significativos. Y si hablamos de un portafolio de proyectos, estamos hablando de que el director de proyecto está manejando más de 5 o 6 proyectos, más de 10 proyectos. Entonces significa de que ya existe un PMO, un Project Management Office, donde hay una correcta dirección y gestión del proyecto, de todos los proyectos como tal. Es como las reglas de mantenimiento que dice 20 operadores o 20 operadores de mantenimiento por cada planificador. Sería algo parecido. Entonces, 3 supervisores por cada 20 operarios o mantenedores. Entonces, es la misma regla. Seguimos al siguiente punto, que sería, ¿por qué debemos gestionar nuestros proyectos? A mí me gustaría saber si hay alguna pregunta en el chat. No sé si pudieran levantar la manito o si tienen alguna duda. Ok, ok, por acá. Excelente, excelente. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, continuamos. Ajá, vamos a ver. Aquí tiene, vamos bien, ok, todo claro, excelente, muy bueno. De todas maneras, cualquier duda, ahí podemos parar, no hay problema. Ahí viene una pregunta muy importante, muy relevante para la gestión de proyectos. ¿Por qué debemos gestionarlo? ¿Por qué? O sea, vamos a ponernos el zapato. Aquí hay una pregunta. Aquí dice, un portafolio no es un conjunto de proyectos en... Ahí sí, Alex, hermano, ¿me podrías ampliar un poco más la pregunta? Un portafolio es un spool de gran cantidad de proyectos. Por ponerte un ejemplo, tienes dos levantaron la mano. Portafolio. Okay. Vamos a ver. Ok. Los componentes que están en la parte están ubicados. Los componentes, parece ser la integridad del portafolio. Debería ser con programas, incluir proyectos. Parece ser que la integridad del portafolio debería ser con programas o incluir otros proyectos. Se dispersa la idea. Ah, ok, ya entiendo. No necesariamente un portafolio debe estar completamente lleno de programas. Me explico. Recuérdate que un proyecto, por eso es que se hace la segmentación de la estructura de descomposición de las tareas, pero también existe la estructura de descomposición de proyectos. Un programa posiblemente sea parte de un solo proyecto macro, como la implementación de un sistema de gestión de activos regional. O sea, tienes 5 o 6 países coordinando una misma actividad con programas de mantenimiento, con programas y utilizando distintos proyectos, pero estamos hablando de que es un proyecto que es a menor escala. Pero ¿qué pasa si estamos hablando a nivel sectorial? Por ejemplo, el programa, estamos hablando de
a nivel local. Digamos que es la industria Claro, ¿no? La empresa Claro, pero de Guatemala. Ese programa de gestión de activos de proyecto debería ayudarnos y sustentar para poder concluir cada uno de los proyectos. Esa es la segmentación, la estructura de descomposición de los proyectos como tal. No sé si aclaré la duda, Alex. ¿Me escucha, Alex? Ese es a nivel de programas. A nivel de portafolio del proyecto, es un spool de proyectos. Un PMP sería suficiente para un portafolio. Un PMP sería suficiente para un portafolio, dependiendo del marco del proyecto. Si estamos hablando a nivel regional, o sea, es bastante complicado. Ahí estamos hablando, estamos hablando de que un PMP es el director o el gestor del proyecto, o estaríamos hablando, o sea, yo estoy hablando de 20 personas por planificador, que son dos cosas distintas. No estamos hablando del PMP. Ok, otra consulta. ¿Pueden haber varios portafolios para una misma organización? Sí, claro que sí. Puede haber, eh, puede haber distintos proyectos para una misma organización. Eso es correcto. Por ponerte un ejemplo, las consultoras de ingeniería, por lo general, son organizaciones PMO, o sea, tienen su oficina de proyectos. Y ellos pueden tener 2, 3 portafolios de proyectos porque tienen así como tienen carteras de clientes, también tienen carteras de proveedores. Y esas carteras de proveedores, estamos hablando de 5 o 6 PMP. Estamos hablando de proyectos de gran magnitud. No sé si respondí tu pregunta, Max. Alex, quedé con la duda. Ah, ok, excelente. Rodrigo, si le pudieras desbloquear el micrófono a Minor. ¿Me escucha, Rodrigo? Ah, ok, entonces lo voy a desbloquear yo, ¿cierto? Ok, vamos a ver. Te estoy buscando, Max. Vamos a ver. Minor, ya puedes comunicarte. Buenas noches, ingeniero, ¿me escuchan? Vale, te escucho, te escucho. Solamente quisiera tocar un punto acerca de la Oficina de Gestión de Proyectos, Programas y Portafolios, conocido como PMO. Tengo entendido, de acuerdo al PEMBU, que esto es una entidad de la organización que facilita la dirección centralizada y la coordinación de los proyectos, ¿verdad? Ok. Me gustaría saber su opinión acerca de cuándo se deben de implementar estas oficinas de acuerdo a rangos de proyectos, ya sean macroproyectos o proyectos en sí. Si estos están definidos de acuerdo al presupuesto en sí de la organización o no.
Y además, ¿cuáles serían los principales roles en cuanto a su experiencia que deben de tener esas oficinas en los proyectos? Gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, ¿me la podrías repetir? Minor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Minor, tú consultas sobre cuál debería ser el alcance del portafolio, a partir de cuántos debería ser el pool de proyectos para un portafolio. Ya a partir de 10 proyectos en adelante, yo creo que ya es necesario la apertura de un portafolio. Y todo depende también de la magnitud de ese proyecto, porque no podemos abrir un portafolio de proyectos para proyectos de $3,000. O sea, no, tienen que ser proyectos de inversión bastante importantes que ameriten no solamente la contratación de un PMP, sino de la contratación de una oficina de proyectos como tal. ¿Me escuchas, Minor? Sí, ingeniero. La primera pregunta me refería a cuándo debería ser recomendable implementar una oficina de proyectos, ¿no? El PMO, ¿sí? Y esto de acuerdo a la magnitud del proyecto en sí, o si es un megaproyecto o es un proyecto de miles de dólares, por ejemplo, ¿no? Esa era mi primera pregunta. Ok, bueno, como lo comenté ahorita, tiene que ser una magnitud de proyecto bastante importante. Porque, por ponerte un ejemplo, si tú ingresas como jefe en un área de una planta y te asignan 10 proyectos, pero los 10 proyectos estamos hablando de soldadura de una plataforma, estamos hablando de la construcción de un piso, de 5 o 6 metros cuadrados, y así sucesivamente hablamos de proyectos que no, en total, en sumatoria, no llegan ni a $20,000. Ahí no hay necesidad de abrir un portafolio, ni mucho menos una oficina de proyectos. No es necesario. ¿Por qué? Porque prácticamente tú estás resolviendo o con subcontratistas o resolviendo con el personal interno. Digamos, si tú tienes un personal de Facility Management, que sería la gente de servicios generales, y tienes un albañil, tú pudieras resolver ese problema o resolver cada uno de esos microproyectos con tu personal interno. Ahí no es necesario la apertura de un proyecto, pero de una oficina de proyectos. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos gestionando, nos vamos al pasado, cuando se hizo el Mundial en China y se estaban construyendo distintas edificaciones con distintos plazos de entrega, con distintos, con distintos presupuestos, y todos iban a nivel de inversión gubernamental y nacional. Entonces, en ese punto sí es necesario la apertura de una oficina de proyectos. ¿Por qué? Porque sería una inversión muy grande para esa pequeña inversión, o sea, para digamos, cuestiones muy prácticas, muy sencillas del día a día de una planta industrial. O no sé si aclaré tu duda, Minor. Ok, vale. Entonces, ok, ya levantaron la mano. Vamos a ver. Ok, continuamos. ¿Por qué debemos gestionar los proyectos? Como estábamos iniciando, yo me voy ahorita un poco a lo que es el marketing, ¿no? Nosotros evaluamos el ciclo de vida de un producto. A nivel de marketing, ¿cómo se evalúa el ciclo de vida de un producto? Se evalúa desde la etapa de desarrollo, se evalúa el lanzamiento de ese producto. Digamos, en la etapa de desarrollo se hizo el empaque, se hizo el estudio de cuántas personas les gustó el empaque, si les gustó el color, si realmente forma parte si es un producto aprovechable o se reutilizó un producto, se hizo marketing lateral, o sea, todos los aspectos de la etapa de desarrollo de un producto. Luego se hace el lanzamiento al mercado, donde hay costos elevados por la publicidad, el marketing, lo que serían los puntos de venta puntuales que se van colocando
en determinado punto de venta, las ventas son bajas, las utilidades son bajas. Luego empieza el crecimiento exponencial del proyecto, de ese producto. Vemos costos decrecientes, ya tus costos de producción son más bajos y tus costos de venta son más bajos. ¿Por qué? Porque tú estás produciendo, estás vendiendo. Tienes ventas altas y tienes utilidades elevadas. Luego, existe ya la maduración, llegó al tope, ya topó ¿cómo se llama? La satisfacción del cliente. Ya tendrías costos estables, ventas estables y utilidades estables. Ya después de cierto tiempo, ya empieza el producto a tener cierta declinación y empiezan costos decrecientes, ventas decrecientes, utilidades decrecientes. Ya en ese punto es donde se inicia el retiro del producto, porque ya hay costos bajos, ventas bajas, utilidades bajas, ya no es rentable ese producto como tal. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desenvuelve un proyecto o un pool de proyectos con respecto al ciclo de vida de un producto, cómo sería el ciclo de vida de los proyectos. En la etapa de desarrollo, vemos lo que es la parte del desarrollo del proyecto, como habíamos hablado, lo que son el análisis de todo lo que son la factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad ambiental, factibilidad legal, factibilidad financiera. Con base a todas esas evaluaciones, se determina si es viable o no, se hace el desarrollo del proyecto y se hace la ejecución del mismo. Ya luego de eso se hace la inversión del proyecto, ya que sería el tangible como tal. Se hacen los proyectos de inversión. Luego, que tiene que ver mucho con los lanzamientos. Los proyectos de inversión tienen que ver con compra de instalaciones, alquiler de instalaciones, con la compra de insumos. En este caso sería, como estamos hablando de un producto, algunos cierres o contrataciones con cadenas comerciales grandes. Crecimiento, tenemos proyectos de expansión. Ya estamos en Escuintla, queremos expandirnos hacia Chiquimulilla, queremos expandirnos hacia el oriente, hacia el occidente. A nivel de maduración, lo que sería la diversificación de proyectos. Ok, estamos vendiendo un jugo para niños, ahora bueno, vamos a vender un jugo para personas adultas. Entonces, así se va diversificando tanto los riesgos como los proyectos para diversificar ese tipo de productos. Con el objeto de que ya cuando llegue a la declinación ese producto, ya iniciemos con proyectos de restauración. En este caso, digamos que sea una obra, un proyecto de restauración muy clásico, en lo que está sucediendo ahorita yo estoy ahorita en Escuintla, con el Centro Comercial Pradera. Ya el Centro Comercial Pradera pasó a un proceso de renovación súper importante. Antes era un centro comercial normal, ahora se ve un poco más, estéticamente se ve más, un poco más ordenado, se ve un poco más lujoso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Hubo una declinación de ese proyecto. Yo creo que ese proyecto fue una mitigación de un riesgo, porque si vemos, está el Centro Comercial Interplaza, que está en proceso de creación, entonces eso ameritaría también proyectos de restauración para poder seguir posicionándose en el mercado. Con respecto al retiro, proyectos de desinversión. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle lo que son estos distintos procesos o fases. Aquí tenemos una pregunta, comentario al respecto. ¿Quién define la implementación de una PMO? ¿Debe ser la gerencia? Como dice el ingeniero, depende de la criticidad del impacto financiero. Si la organización, un comentario al respecto. ¿Quién define la implementación de un PMO? La organización tiene la capacidad de afrontarlo. Realmente la evaluación de riesgo es lo que te va a decir si es un PMO, si es necesario la realización de un PMO. ¿Por qué? Porque los riesgos te dicen si tú realmente puedes gestionar con un solo staff de proyectistas o necesitas tener mayor cantidad de proyectistas para poder cumplir los aspectos del proyecto.
tendrías que cubrir los entregables. Si no cubres los entregables, ahora es un fracaso del proyecto. Entonces, vamos a ver. Aquí está el costo del ciclo de vida de un activo. Esto tiene que ver un poco más con la ISO 55000 con respecto al sistema de gestión de activos, El ciclo de vida de un activo, estamos hablando de lo mismo, para el ciclo de vida del proyecto, es lo mismo. La diferencia está de que el ciclo de vida del proyecto llega solamente hasta el diseño, adquisición, construcción y entrega de ese proyecto. Pero, ¿qué sucede? El ciclo de vida del activo continúa. Si nosotros, si observamos, tenemos los costos de capital, todo lo que serían los costos de capital, que entraría los que son investigaciones, los diseños, lo que serían las construcciones, adquisiciones, donde se hace la mayor aportación de capital por parte de los inversionistas o partes interesadas. Luego viene y pasa lo que son los OPEX, que serían los costos operacionales. Esos costos operacionales entran desde costos de operación, costo de mantenimiento, costo de venta, costos administrativos, y costos por baja confiabilidad, en este caso sería un costo por fallos. Hasta que se llega al proceso de desincorporación del activo. Ahí es donde llegamos, o sea, este sería un ejemplo muy, muy detallado de lo que sería el ciclo de vida de un proyecto o en este caso vamos a verlo de una edificación. Estamos utilizando el modelo de sistemas de información para constructivos que es el BIM, el Building Information Modeling, donde podemos observar que desde la fase de diseño, si lo vemos, la fase de diseño que contempla todo lo que es la ingeniería conceptual, ingeniería básica, todas las ingenierías, hasta la ingeniería de detalle. Está el plan del proyecto, su programa de proyecto, el diseño conceptual, ahí entran todos los staff y todos los software que son integrables para lo que es el ámbito de arquitectura. Está el PMP, que es la planificación y programación, el diseño detallado, ya que sería cómo son las bases, de qué tamaño, de qué especificaciones son la tornillería, los apernados, el torque. Luego pasa la parte de análisis estructural, y ahí se utilizan los métodos de análisis de elementos finitos, entre otros aspectos de análisis estructural que nos permiten tomar decisiones si una estructura o no está en condiciones íntegras de operación, hasta finalmente la documentación. En este punto me voy a detener un momento, porque parece mentira, hay muchos proyectos que finalizan y no existe un documento, un solo documento, que diga cuánto soporta, cuánto pesa. Entonces, nosotros como profesionales del proyecto de ingeniería debemos siempre soportarnos con documentación. La documentación nos sirve, así como hubo la consulta de quién toma la decisión de crear un PMO, eso, la evaluación de riesgos. Si se hizo una evaluación de riesgo o una valoración estructural, un análisis de confiabilidad estructural, se debe tener documentado. Asimismo, pasamos a la fase de constructiva, donde está la fabricación, están todas las tecnologías de construcción y simulación 4D, 5D, donde se simulan costos, tiempos, que permiten antes de construirse la estructura, permiten al planificador o al diseñador de la estructura dar un tiempo estimado constructivo. Esto es un poco complicado que se maneje actualmente, pero sí hay empresas, ya Guatemala forma parte de uno de los países que tienen el Building Information Modeling que están siendo implementados. Esto permite tener tiempos proyectados muy específicos para poder hacer planes constructivos. Ok, veo una pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio de ciclo de vida de un activo? Ejemplo, en distribución y transmisión eléctrica. Ahí depende de la parte predictiva del transformador principal. Por ponerte un ejemplo, si tú tienes un transformador eléctrico inundado, dependiendo de los análisis de aceite, dependiendo de los tipos de la resistencia del aislamiento
son los que te determinan primero hasta cuándo te va a durar ese transformador. Ya empezando por ahí, ya el transformador tiene un ciclo de vida específico y es un activo, es el activo, uno de los activos más importantes dentro de una subestación. Pero si nos vamos a los micros, un contactor, claro, yo no debería estar hablando sobre esto porque soy ingeniero mecánico, pero he tenido esa fricción con respecto a la parte eléctrica. Un contactor de Schneider te dura 10.000 accionamientos. No te dura un año, 2 años, no, 10.000 accionamientos, dependiendo de cómo es su operación y mantenimiento. Lo de la distribución y de la distribución y transmisión eléctrica, quien te puede decir específicamente cuánto va a durar esa instalación es el predictivo. Un análisis termográfico, análisis de aceite, como lo comenté ahorita, que te permite determinar cuánto te dura el activo. Pero si tú haces tus cambios de aceite, cada vez que tú detectas que te hace un cambio de variables en tu análisis de aceite, ves que te aumentó el pH, ves que te aumentó el conteo de partículas, o el mismo manual del aceite te recomienda reemplazarlo, o el mismo manual del transformador te solicita reemplazarlo cada cierto tiempo. Entonces, con base a eso, tú determinas cuál es el ciclo de vida. Entonces, si tú ya tú tienes, si quieres voy a echar para atrás un poco, porque sí es muy buena tu pregunta. Cuando nosotros estamos en el proceso donde ya el ciclo de vida del activo ya está finalizando, si nosotros determinamos y evaluamos bien el proyecto, realmente cuál era el proyecto principal, la distribución eléctrica. Entonces, es posible de que la vida útil de ese transformador, digamos que el activo dentro de los libros tiene 15 años, digamos que dura 15 años el activo, tú debes tener el ciclo de vida del activo, no llegaría a los 15 años, sino que tendría una fase de reinversión a los 15 años. Entonces, cada 15 años tú estarías renovando ese activo. Esa sería la diferencia entre un proyecto digamos, de una obra constructiva. La mayoría, o sea, tú ves, o sea, un puente tú no lo renuevas anualmente, pero la parte eléctrica sí es un poco más compleja. ¿Ok? Luego, pasada la fase constructiva, está la fase de operación. Ahí es donde nosotros ya entregamos el proyecto y lo soltamos. Ya el cliente está operando sus instalaciones, ya está haciendo sus planes de mantenimiento, ya hay proyectos, ya no entran. ¿Qué sucede ya cuando, como comenta este compañero, que ya llega a un punto de deterioro, o que ya el activo ya presenta necesidad de ampliación porque ya vienen otros equipos nuevos, ya vienen otras alas nuevas que se quieren implementar, entonces vienen los proyectos de renovación, hasta que ya la estructura, por ejemplo, ocurre un sismo o ya cumplió su vida útil y va a procesos de demolición. Con respecto al 4 y 5D, yo les planteo este software. Este es un software que yo utilizaba mucho en Venezuela, que es el LuloWin. Él te permitía ayudar a hacer cómputos métricos de obra, pero un aspecto que me fascinaba, que te daba valores de tiempo. Si tú me lanzabas, no, mira, yo necesito, según los cómputos métricos, según los planos, ¿no? Según los planos de obra, determiné de que hay unos cómputos métricos de 200 metros de tubería lineales, de tubería con dulet. Entonces, con base a ese valor de metraje de tubería, él te daba un tiempo promedio de cuánto iba a ser ejecutado. Entonces tú jugabas y ibas modelando con, mira, monto un electricista, pongo 2 electricistas, pongo un electricista más, y te permitía. Este tipo de software, claro, es un software muy analógico, muy sencillo, pero tecnologías como las de Autodesk, que utilizan tecnología 4D y 5D, es muy aplicable a lo que es gestión de proyectos, más que todo en obra. Ok, continuamos. Normas y estándares de proyecto. Normas y estándares de proyectos tenemos, ¿qué es el PMI? El PMI es el Project Management Institute, o es el Instituto de Gestión de Proyectos. En esta asociación
más de medio millón de profesionales son titulares de sus certificaciones en casi 180 países. El PMI prácticamente apalanca la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente. La guía de fundamentos para la dirección de proyectos, en 1990 el PMI publicó los primeros estándares de gerencia de proyectos. En este caso, esta guía, que es el PMBOK. Este PMBOK es un marco de referencia técnico de los principios de dirección de proyectos. ¿Qué sucede? Que ahí es donde siempre caemos en el error. Recordemos que el PMBOK es una guía de referencia que dependerá del tipo de proyecto, alcance, riesgo, requerimientos del cliente, requerimientos de las partes interesadas. Existen metodologías ágiles. El PMBOK es simplemente una guía de referencia y no es la única. Existen un montón de referencias. Una de las referencias del PMBOK, el PMBOK no es un estándar escrito en piedra. No lo es. Tenemos otra norma, que es la norma ISO 21500. Hasta ahora tengo entendido que está hasta la 2012. Establece una hoja de ruta para la implementación de un sistema de gestión de proyectos, elaborada como una guía. ¿Ok? Elaborada como una guía. Principal es conseguir la orientación a las organizaciones para la gestión de proyectos. La idea es organizar, estructurar. Las normas ISO tienen esa posibilidad, tienen esa estructura de ayudar a las empresas a coordinar, a estructurar sus procesos, sus procedimientos internos. Esta norma no es certificable, no es una norma certificable, no hay una certificación que te diga, no, mira, yo soy como el PMI que tiene certificaciones. Un ejemplo, la estructura de la diferencia de la ISO 21500 con respecto a la estructura de alto nivel de la ISO. Con respecto a la ISO, en este caso vemos que la ISO 21500 tiene, la estructura es completamente distinta a la estructura de alto nivel de las distintas ISO. Por ejemplo, la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 22000, tienen este framework muy similar, lo que es el alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contextos organizacionales, liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación de rendimiento y mejora. Pero si nosotros evaluamos la estructura de la ISO 21500, nos damos cuenta que el entorno del proyecto, o sea, la estructura es completamente diferente. Ahí tenemos un compañero, Lilian. ¿Te encuentras bien, Lilian? Ok. Vemos que la estructura de la 21500 es completamente la otra estructura. ¿Por qué? Porque es una guía de referencia. Igual que el PMBOK, es una guía de referencia para la gestión y desarrollo de proyectos. Escuché que estaban sonando ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Continuamos. Otras normas de gestión de proyectos, está la PRINCE, la PRINCE 2. La PRINCE es el Projects in Controlled Environment. Esta norma es por parte de la Oficina Gubernamental de Comercio del Reino Unido. Esta permite mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de negocio, pero a nivel gubernamental. Es una guía de referencia también. Está la IPMA. Esta IPMA es la International Project Management Association. Tiene una certificación de competencias. Este es prácticamente el framework de competencia que utiliza
que se utiliza internacionalmente, su versión número 4. Tenemos la ISO 10006, versión 2017, que es las directrices para la gestión de la calidad en proyectos, específicamente en la calidad de proyectos. Introducción a la gestión de proyectos. Ya. Ok, aquí hay un comentario, creo. Sin embargo, solo estar viendo los procesos de ISO y dar estabilidad a través de la documentación. Muy buen comentario. Ahora bien, cuando uno es PM desde oficina, está genial, siempre y cuando la empresa en la que esté tenga toda la estructura para poder asumir. Pero, ¿qué pasa cuando no se tiene toda la organización? Bueno, es un reto. Cuando no se tiene toda la organización del proyecto es un reto porque necesitas no solamente ser parte de, no necesariamente eres un gestor, sino que también tienes que ser un facilitador, tienes que invertir, hay que invertir en entrenamiento, la gente, o sea, las personas necesitan entrenarse. Entonces, es un reto. Ok, introducción a la gestión de proyectos. Tenemos la gestión, ¿qué es una gestión de proyectos? Como misión es establecer los objetivos del proyecto, definir la metodología a seguir. En su realización, planificar y programar tareas y recursos, corregir las desviaciones y comunicar los progresos y resultados. Cuando nosotros, al final de la presentación, voy a darles mis apreciaciones con respecto al PMBOK, ya que es una regla magistral para la gestión de cualquier sistema, no solamente proyecto. Si cualquier industria pudiera gestionar los recursos, el alcance, los riesgos, la parte, lo que es la parte de los costos, de la forma como se gestiona con el PMBOK, las empresas tuvieran unos perfiles de alto nivel. ¿Por qué? Porque si vemos certificaciones como la ISO 55000, que es gestión de activos, todos hablan de indicadores de gestión, los KPIs. Entonces, son estructuras de alto nivel. ¿Ok? El ojo de la competencia. El ojo de la competencia. Tenemos, según este estándar, el International Project Management Association, tenemos 3 tipos de competencias para un Project Management. Competencias de comportamiento, competencias contextuales y competencias técnicas. En el caso de competencias contextuales, tenemos la orientación a proyectos, tenemos la orientación a programas, orientación a carteras de proyectos, implementación de proyectos, programas y carteras como un conjunto, la organización permanente, negocios, sistemas, productos y tecnologías, dirección personal, seguridad, higiene y ambiente, y la parte financiera. Ese es con respecto a contextuales. Con respecto a comportamiento, prácticamente serían las debilidades blandas: liderazgo, compromiso y motivación, autocontrol, confianza en sí mismo, relajación, actitud abierta, creatividad, eficiencia, consultoría, negociación, manejo de conflictos, fiabilidad, ética y apreciación de valores. Con respecto a las no técnicas, a las competencias técnicas, tenemos el éxito de la dirección de proyectos, partes interesadas, requisitos y objetivos de los proyectos, calidad, la calidad del proyecto como tal, es un aspecto súper importante, organizaciones de proyectos, trabajo en equipo, resolución de problemas, resolución, estructura de proyectos, alcance y entregables, tiempo de fases y recursos,
cambios, controles e informes, información y documentación, comunicación, puesta en marcha y cierre. Esos son el framework de competencias del IPMA. Con respecto, ¿alguna duda en este punto, compañeros? Ok. Ok, mapa conceptual de un proyecto. Tenemos la idea, de aquí nace todo. Uno de los directivos de una planta se le ocurre diversificar su riesgo, diversificar su inversión y realiza empieza a consultar, a asesorarse. Luego se genera el perfil del proyecto, se hace la definición de alcance del proyecto, donde a través de la identificación de la idea, la selección de proyectos y estimaciones de inversiones, en este caso se hacen las primeras estimaciones de costo clase 5, definiciones de problema y se establecen ciertos objetivos. Ya después de esto se pasa al ámbito, se realiza la prefactibilidad del proyecto, donde se hacen los análisis de mercado, los análisis técnicos, análisis legal, ambiental y el análisis financiero. Con el aspecto del anteproyecto, con el objetivo de cumplir y tratar de cubrir el perfil del proyecto o la declaración de alcance inicial. La factibilidad, el análisis es mucho más detallado, es mucho más focalizado y es donde son dos fases operacionales, porque son fases donde se hace una preinversión. Tenemos el desarrollo del proyecto, ahí es donde entra la dirección de la ejecución del proyecto. Ahí es donde se hace el presupuesto más detallado, se tienen cotizaciones, se buscan recursos humanos, se aplican, se realizan el grueso prácticamente de las ingenierías y el contratos y aspectos jurídicos. Con respecto al proceso de ejecución, ya sería la operación como tal del proyecto. Ya se entregó el proyecto y ya se está esperando la evaluación ex post. Esta evaluación ex post nos permite evaluar si realmente el proyecto, desde su definición, que en este caso fue desde el perfil, donde se definió unos indicadores estimados, cumplió ese objetivo, se cumplió esa promesa de valor. Eso es lo que nos daría esa evaluación ex post. Son fases donde se toman decisiones, estamos hablando de desde la idea, tanto el perfil y el desarrollo del proyecto permite hacer la evaluación de la calidad del proyecto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con el desarrollo del PM, de la metodología PMBOK. Como estaba comentando, el perfil y prefactibilidad son fases de ejecución porque se hace preinversiones. Estas preinversiones van desde la contratación de un desarrollador de proyectos, la contratación de un evaluador de proyectos, que ahí entraría el ámbito de factibilidad. Después viene lo que es el desarrollo del proyecto, donde se hace la inversión, la compra, instalación y construcción de la obra como tal. Y la operación, que sería ya la ejecución del proyecto como tal, ya entraría dentro de la vida, el ciclo de vida del activo, ya estaría ya lejos del proyecto como tal. Nosotros actualmente vamos a dedicarnos con respecto a la metodología del PMBOK en la parte de desarrollo del proyecto. Gestión de proyectos según el PMI. Esta guía de fundamento para la dirección de proyectos tiene la siguiente estructura. Utiliza áreas de conocimiento del PMI y un grupo de procesos para la dirección de proyectos. Las áreas de conocimiento del PMI inician desde la gestión de la integración, como habíamos, nos permite integrar toda la fase. En este caso estamos hablando de las comunicaciones, gestión de los recursos humanos, del personal, la gestión de la calidad, la gestión de los costos, la gestión de los riesgos,
la gestión de las adquisiciones, la gestión del tiempo, la gestión de los interesados y la gestión del alcance. Esto nos permite tener una amplitud de todos los conocimientos requeridos para poder gestionar el proyecto, para que tenga un buen término. Aquí me voy al ámbito de gestión por proceso. Un proceso se define como entrada, proceso, salida, aquí manejándolo como un diagrama de bloque, entrada, proceso, salida. Por lo general siempre tiene una retroalimentación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En la entrada tenemos materiales, tenemos energía e información y la transformamos en un entregable con el único objetivo de satisfacer una necesidad. A través de este aspecto están los grupos de procesos de la dirección de proyectos. En este caso, el PMBOK desarrolla los procesos de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control, que si observamos, toma en cuenta todos los grupos de procesos, y el grupo de procesos de cierre del proyecto. Iniciando con el grupo de procesos de iniciación, tenemos la gestión de integración del proyecto y tenemos la gestión de los interesados del proyecto. Con respecto a la gestión de integración del proyecto, tenemos el desarrollo del acta constitutiva del proyecto. El acta constitutiva del proyecto es lo que se le llama el Project Charter. Nos permite tener la especificación del proyecto. Él caracteriza completamente lo que es el proyecto, cuál va a ser, cómo se va a definir, o sea, cuál es la descripción del proyecto, cuál es el alcance de ese proyecto, cuál va a ser los objetivos del proyecto y cuáles son las principales amenazas que pudieran afectar el desarrollo de ese proyecto. Luego están la identificación de los interesados. Aquí esto está muy alineado con la identificación de partes interesadas. ¿Por qué nos interesa definir o identificar las partes interesadas? Okay. ¿Por qué nos necesitamos identificar las partes interesadas? En este caso estoy mostrando un modelo de prominencia donde podemos ver la capacidad de imponer la voluntad, este es en el caso de poder, la legitimidad para las razones para que su participación sea adecuada y la urgencia, la necesidad de atención inmediata. Esto nos permite poder gestionar a nuestras partes interesadas, porque no es lo mismo atender a una generación Z que atender a un cliente, a un directivo, a un inversionista que es de una persona de gran edad. Entonces, eso es importante reconocerlo en la gestión del proyecto. Grupos de proceso de dirección de proyecto, en este caso vamos a lo que es procesos de planeación. En procesos de planeación vamos a lo que es la gestión de la integración de las partes del proyecto. Este es el grupo de procesos que toca prácticamente todos los grupos de procesos de planificación, los grupos de procesos del proyecto. En gestión de la integración tenemos el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Eso es más que la realización del plan del proyecto, donde vamos a poder definir qué, cómo, cuándo, dónde y quién va a ejecutar ciertas actividades. Esto con el objetivo de tener las actividades macro principales del proyecto. Luego de esto, vamos a la gestión del alcance del proyecto, que sería la planificación de la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance ya de manera más característica, ya con base a las reuniones principales del proyecto, y crear la EDT o la estructura de descomposición de tareas. En este caso, podemos observar la estructura de descomposición de tareas de un proyecto, donde podemos observar de que
tenemos el desagregado de las actividades del proyecto, pero asociado a la estructura de descomposición de la organización, con el objeto de poder generar los puntos de apoyo y con base al framework de competencias y seleccionando y dándole prioridad y asignando recursos y asignando responsabilidades. Esto está asociado esta es una metodología de cómo realizar la asignación a través de la matriz de asignación de responsabilidades. Ok, aquí creo que hay una pregunta. En el acta de constitución de proyecto es importante definir y nombrar el director del proyecto. Minor, sí, correctamente. Recuerden que estamos haciendo un breve bosquejo de lo que es la gestión de proyecto. Tendríamos más de... no, ¿cuántas sesiones necesitaríamos para evaluar lo que es, para exponer lo que es gestión de proyecto? Es importante reconocer de que el acta constitutiva del proyecto es prácticamente con quien te van a medir. Si tú hiciste un proyecto, pero planteaste en la declaración de alcance de ese Project Charter que lo ibas a entregar en finales del segundo semestre de ese año, entonces, y no estás entregando ese proyecto, o no lo entregas ese proyecto, la calidad del proyecto baja. Entonces tú como project manager tienes esa dificultad, ya que no, o sea, no entregaste la calidad y es poco probable que soliciten tus servicios. Entonces, bueno, continuando. Gestión del cronograma del proyecto. Tenemos este grupo de procesos, tenemos este grupo de procesos, sería planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. En este caso, en planificar y gestionar el cronograma ya sería llevar a calendario, llevar a fechas tangibles, cuándo se va a realizar las actividades con base a las actividades definidas y la secuencia de las actividades. Es un reto para la planificación de proyectos, lo que es la estimación de actividades. Por lo general se utilizan modelos matemáticos como la simulación de Monte Carlo, con base para eliminar los factores de incertidumbre y poder determinar las duraciones más aproximadas posibles para no sobreestimar ni subdimensionar el proyecto. También podemos utilizar lo que son tendencias como pronósticos con base a esos análisis estadísticos desarrollados. Modelos donde podemos determinar escenarios optimistas, pesimistas y de escenarios probables para poder estimar por el método PERT, escenarios esperados. Ok, continuando. Tenemos la gestión de costos del proyecto. Es importante la planificación de los costos, donde estimar los costos y determinar un presupuesto. Aquí les muestro un dashboard, este es un dashboard actual, lo generé hace, ya va 8 meses de haberse generado, donde permite llevar lo que son los costos asociados a unas ejecuciones, en este caso es un departamento de mantenimiento, nos permite determinar cómo vamos, hacia dónde vamos, si estamos dentro o estamos fuera de nuestras metas. Esto nos permite gestionar los costos, cuáles fueron los gastos más grandes, cuáles fueron los gastos semanales. Esto es una práctica muy recomendada, llevar una evaluación de gastos semanales, porque te permite tomar acciones correctivas a tiempo. Ok, continuando, continuamos con lo que es la gestión de la calidad del proyecto, utilizando el grupo de procesos de planificación de la gestión de la calidad. En este caso, vamos a ser medidos a nivel de tiempo, calidad, recursos, costos, la triple restricción extendida y con respecto al Project Charter.
Este va a ser nuestra guía de referencia para la evaluación de la calidad del proyecto. Asimismo, tenemos la gestión de los recursos del proyecto, donde se planifican la planificación de los recursos, la estimación de los recursos y las actividades, la gestión de las comunicaciones del proyecto, la planificación de las gestiones de la comunicación. Vamos a ver un ejemplo de la estimación de los recursos. Este es uno de los proyectos que se está manejando actualmente, donde se van definiendo cuáles son los recursos, cuáles son tareas, cuáles son materiales, de tal manera de ir llevando cada costo asociado a parte del proyecto y a través de un software ir determinando la secuencia de cuáles fueron tus gastos a nivel de materiales, cuáles fueron tus gastos a nivel de insumos y consumibles, cuáles fueron los gastos a nivel de personas y cuáles fueron los gastos y cuáles son los gastos totales. Con respecto a la planificación de la gestión de las comunicaciones, este es otro ejemplo, lo que es la matriz de asignación de responsabilidades, como también la matriz de comunicaciones, donde definimos a quién, cómo, cuándo y dónde debemos comunicar la información, cómo, cuándo debemos comunicar la información, por qué medio, y es importante determinar la frecuencia. A nivel de la gestión de los riesgos del proyecto, la planificación de los riesgos, identificación de los riesgos, el realizar el análisis cuantitativo o análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo, la planificación de la respuesta a estos riesgos. En este caso, se utilizan modelos, como el modelo de Monte Carlos, donde te permite determinar cuáles van a el retorno de esa inversión o el valor actual neto de ese proyecto real con base a la ejecución que se ha hecho de ese proyecto. La planificación de las adquisiciones, aquí pongo esta imagen como ejemplo. O sea, no creo que ningún proyecto va a soportar la compra o la procura masiva de productos o de materiales. Ningún proyecto, no hay un lugar donde podamos colocar tanto material para hacer una obra. Es importante la gestión de los materiales, hacer las solicitudes paulatinamente a partir de la ejecución del proyecto como tal. Esto nos permitirá controlar las entregas y los costos entre fases. Si no llevamos un control de las adquisiciones, posiblemente se nos vayan de las manos los costos. Gestión de los interesados del proyecto. Planificar el involucramiento de los interesados. Es importante porque desde las normas ISO siempre se habla mucho de las partes interesadas. Es importante, ¿por qué? Porque si vemos este pequeño, aquí estoy colocando 8, pero realmente son muchos más de las partes interesadas, están los inversionistas, la sociedad, agencias crediticias, con quien nosotros nos adeudamos, proveedores, gobierno, consumidores, gerentes, empleados. Todos son partes interesadas y deben ser tomadas en cuenta las que son pertinentes para el proyecto. Procesos de ejecución. A nivel de procesos de ejecución tenemos la gestión de la integración del proyecto. Tenemos el grupo de procesos de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Gestionar el conocimiento del proyecto. Tenemos la gestión de la calidad del proyecto, gestionar la calidad del proyecto, gestión de los recursos del proyecto, adquirir recursos, desarrollar equipo y dirigir al equipo. Con respecto a desarrollar el equipo, dirigir el equipo, esto prácticamente, parece mentira, es importante que la dirección no solamente se vaya al ámbito técnico, tiene que tomar en cuenta el ámbito personal. Las personas tienen que ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque los proyectos no se hacen con maquinaria, se hacen con personas. Entonces, tanto la gestión como el desarrollo del proyecto debe ser tomado en cuenta. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Gestionar las comunicaciones, gestión de los riesgos, implementar respuestas para esos riesgos, planes de contingencia.
gestión de adquisiciones del proyecto, efectuar las adquisiciones, gestión de los interesados del proyecto, gestionar la participación de las partes interesadas. Aquí tenemos una pregunta. Ok. Qué bueno, Ismar, que pudiste resolver. Bueno, continuando, la gestión de la integración del proyecto. Este ya es el grupo de control y de monitoreo y control. La gestión de la integración del proyecto toma en cuenta este grupo de procesos. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Realizar un control integrado del conocimiento del proyecto. Gestionar la calidad del proyecto. Gestionar los recursos del proyecto. Adquirir, desarrollar, diría no, creo que, perdón. Monitoreo y control. Control de integración del proyecto, monitoreo de trabajo realizado a través de los cambios integrados. Gestionar el alcance del proyecto, validar el alcance. Es importantísimo validar el alcance de que sí se estén haciendo las ejecuciones en el momento que se debe. Controlar el alcance. Gestión del cronograma. Controlar ese cronograma. Nosotros como gestores de proyectos tenemos que apalancarnos, tenemos, como he escuchado toda mi vida, tienes que multiplicar. Tienes que multiplicarte no significa que tienes que estar en todas partes. Validar el alcance del proyecto, controlar el alcance, significa que tú tienes que tener personal de alta confianza que te permita llevar un seguimiento específico de cada actividad y tener informes de referencia confiables. Si no tienes informes de referencia confiables, no, es prácticamente imposible llevar una adquisición de proyecto. Es importante mencionar que el cronograma va a sufrir atrasos y adelantos en ambos ambos en dado caso deben ser controlados y manejables. ¿Es correcto? Ahorita vamos a ver lo que es el control de cambios. Vamos a... Ok, vamos a ver dónde está. Ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, gestión de costos del proyecto, controlar los costos, gestión de la calidad del proyecto, gestión del recurso del proyecto, todos los recursos personales, materiales, gestión de las comunicaciones, monitorear las comunicaciones, se está haciendo las comunicaciones en el momento que se requirió, si está siendo efectiva esa comunicación, se proyectó para que se enviara un correo los lunes, no se está enviando los lunes, son aspectos que te permiten evaluar. Si no monitoreas los controles, se te va prácticamente de las manos el proyecto. Gestión de los riesgos, monitorear los riesgos, importantes. Si ya fueron definidos en el Project Charter o fueron definidos en fases previas de planificación de riesgo, es importante monitorear. Si uno de los riesgos importantes a nivel estructural es cuando se hace una obra y la obra no puede pasar después de mayo. ¿Por qué? Porque vienen las lluvias y eso va a afectar y va a retrasar lo que es la obra civil. La gestión de adquisiciones del proyecto, controlar esas adquisiciones, gestiones de los proyectos, monitorear el involucramiento de los interesados. Miren lo importante de este término. Monitorear el involucramiento de los interesados. Es prácticamente da risa que a veces gestionando proyectos, a veces uno está buscando la manera de que se comuniquen con el asesor, que se comuniquen con el gestor del proyecto, pero sí, es un trabajo arduo, se tiene que realizar. Si no involucramos a las partes interesadas del proyecto, posiblemente no bajan los recursos en el momento oportuno y se vuelve un problema no tanto técnico, sino un problema de gestión del proyecto. Finalmente, lo que es el grupo de proceso de dirección de proyectos, vamos al final del cierre de proyecto, del proceso de cierre, gestión de la integración del proyecto, cierre de la fase o de una fase o cierre del proyecto como tal. En este punto es donde se hace la entrega del proyecto principal, digamos que es un proyecto macro, de ese proyecto macro se divide en microproyectos, entonces se hace la entrega de ese proyecto y se permite la consecución de
o hasta a veces el pago de una obra finalizada. El cierre del proyecto es importante realizarlo, es importante documentarlo. Muchas veces se generan proyectos y no hay documentación que diga en qué momento arrancó, en qué momento, o sea, cuáles fueron las lecciones aprendidas de ese proyecto, que lo vimos en la gestión de conocimiento, las lecciones aprendidas de ese proyecto, en qué momento sí funcionaron ese tipo de tornillería. Recuerdo donde laboro, se cambiaron unos pernos, unos tornillos, un motor vibrador, y se utilizaba un acero, un grado 8. El tornillo grado 8 para ese estado de vibración no soportaba absolutamente nada. Se cambiaba cada 15 días. Entonces se redujo la dureza de ese acero y se llevó a grado 5. Después se llevó a grado 3. ¿Por qué? Porque requeríamos una alta dureza. No necesitamos tanta dureza, necesitamos cierta ductilidad. ¿Para qué? Para que el tornillo no fracturara por los estados de vibración. Este es un pequeño ejemplo. Ok. ¿En dónde quedamos? Quedamos en el desarrollo del proyecto. Ya con la fase de cierre o el grupo de cierre del proyecto, podemos ya soltar el proyecto como tal para que inicie su ciclo de vida como un activo. Ingeniero, una pregunta. Ok, te escucho. Sí, en cuanto a la etapa de cierre de un proyecto, ¿qué pasaría si un cliente pide cambios en el alcance? Cambios en el alcance. Así es, justo al finalizar el proyecto, ¿qué procede? ¿Qué decisiones tomaría un director de proyecto? ¿Qué decisiones tomaría el director del proyecto? Dependiendo de la inversión del proyecto. Si la solicitud es parte si es el dueño del proyecto como tal, hay que hacerlo. O sea, lo importante es, ya se debería aperturar nuevamente el proyecto, porque si está en fase de cierre del proyecto, digamos que, vamos a poner un ejemplo, se está inaugurando un centro comercial y cuando nos damos cuenta, el proyecto, el aire acondicionado no llega a todas las alas del centro comercial. Entonces, tú dices ya, o la fachada del centro comercial no es de gusto, no es lo que tú le vendiste, no es lo que se le vendió en los planos conceptuales, en el 3D, en el rendering al dueño del proyecto. Entonces, ahí hay que continuar el proyecto. El proyecto no se puede cerrar hasta que el cliente final o los entregables no sean validados. Por eso es que siempre se hace, es importante que para que no ocurra esto, porque siempre ocurre que ya uno está entregando una obra, siempre hay requerimientos especiales. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace poco entregamos un laboratorio de calidad. El laboratorio contemplaba casi 25 metros cuadrados, poco más, o sea, todo lo que es la obra civil, el aire acondicionado. Entregando el proyecto, imagínate, entregando el proyecto, ya estaba listo, o sea, la junta directiva lo vio, o sea, ya la junta directiva hizo su visita, vio el proyecto, se fueron, nos llega el sponsor, o en este caso no sería el sponsor, sería quien solicitó el proyecto. Esa persona nos comenta, me dice, mira, fíjate que nosotros revisamos y el costo, necesitamos una línea de aire, necesitamos una línea de oxígeno y necesitamos una línea de propano. Entonces, cuando evaluamos eso, nada más la línea de propano representa una declaración de alcance completamente diferente. Tuvimos que hacer tripas corazón, de reventar paredes, tuvimos que nuevamente continuar el proyecto. El proyecto no se pudo cerrar administrativamente. Sin embargo, para darte un ejemplo administrativo, si ya tú cierras un proyecto, digamos, ya cerró el proyecto financieramente, hubo cierre del proyecto, vino en el sistema ERP, vino en SAP, cerraron, le dieron el cierre técnico del proyecto, finiquitaron. Y viene ese cliente nuevamente y te dice, mira, fíjate que me gustaría de que la línea de gas ya no pase por el techo, sino que quiero la estación de distribución de gas en este punto.
Entonces ya ahí es importante evaluar si se vuelve a crear otro proyecto, si se anexa a otro proyecto o corre gasto esa área específica. Estamos hablando de un proyecto micro. Ok, aquí veo varias preguntas. Ajá. Es importante mencionar que el cronograma, ok, si la gestión de los cambios, ok. Considero que si el cliente solicita cambios al final, se debe cerrar y aperturar un apéndice o un proyecto nuevo para realizar una renovación, siempre y cuando los alcances sean nuevos, no definidos en los contratos de adjudicaciones iniciales. Es que dependiendo del nivel de proyecto. Si es un proyecto pequeño, como el que te estoy comentando, un laboratorio, un proyecto de inversión interna, o sea, realmente los gastos los tiene que absorber la misma área. Lo tiene que absorber la misma área. ¿Por qué? Porque ya el proyecto fue cerrado. Ya no sería una renovación, sino que sería ya una reparación. Yo creería que lo primero que se tiene que verificar es si el presupuesto será el mismo o también hay ampliación del proyecto. Y lo que se sugiere es cerrar el proyecto y dejar una orden de cambio o dejarlo en punch list. Se me ocurre, ampliación de proyecto. Verificar si el proyecto, ampliación del proyecto. Ok. Aquí sí no entendí este comentario. Yo creería que lo primero debería verificar si el presupuesto será el mismo o también, es que dependiendo quién te solicita el cambio. Si el cambio te lo solicita el sponsor o el patrocinador del proyecto o el mismo dueño del proyecto como tal, o sea, ya estamos hablando de que hay que evaluar nuevamente financieramente el proyecto. Porque si el proyecto no lo soporta, el BAN y el TIR no, o sea, o las métricas financieras del proyecto inicial posiblemente no lo vayan a soportar. Entonces, es algo que salió completamente de los riesgos. Ok. Indicadores de gestión de proyectos. En indicadores de gestión de proyectos tenemos el valor ganado o el earned value. Este índice de rendimiento tenemos, en este caso estoy mostrando 4 indicadores. Uno es el Scale Performance Index, el Cost Performance Index, el Scale Variance, el Cost Variance and Variance at Completion. El índice de rendimiento de la programación, el índice de rendimiento de costos, variación del cronograma, variación de costos y sobrecostos proyectados. Esto nos permite determinar el valor ganado del proyecto como tal. Estos índices también nos permiten determinar la curva S del proyecto. Esto representa el avance del proyecto real contra lo presupuestado o lo planificado. Nos permite determinar, en este caso, si nosotros observamos, en la línea anaranjada o amarilla, se representa el costo real que se hizo ese proyecto dentro de un periodo determinado de tiempo. El costo del proyecto siempre estuvo por fuera de lo presupuestado, completamente por fuera. Entonces, esta curva S nos permite determinar en qué punto estamos controlando nuestros gastos, estamos controlando las asignaciones del proyecto y nos permite determinar qué correctivos debemos hacer con tiempo. Si nosotros no llevamos métricas, indicadores de proyecto, es muy complicado gestionar, muy complicado. En este caso, esta es nuestra línea base, que sería nuestro valor planificado, y el valor real está por encima de ese valor planificado. Aquí voy a mostrar lo que son las variaciones de la rentabilidad de un proyecto. Digamos que nuestra línea base, vamos a ver esta curva S, en esa planificación, ese proyecto inicial que se le planteó, que
que entregó el evaluador del proyecto, el desarrollador y finalmente el evaluador del proyecto, demostraron un BAN o un valor actual neto de 121.000 quetzales para una tasa interna de retorno de 39, casi 40%, para un payback o un retorno de 2.3 años y un costo-beneficio de 1.38, con una inversión de 146.000 quetzales. ¿Qué sucede si en el desarrollo del proyecto sucede lo que tú comentas, compañero? Que solicita un cambio mayor, en este caso la variación es muy pequeña, pero digamos que el costo, la variación es completamente mayor. Es importante determinar si es necesario ese cambio o no. ¿Por qué? Veamos esta variación. El valor actual de ese proyecto terminó siendo 106.000, ya tomando en cuenta los costos constructivos finales de del desarrollo de ese proyecto. Una tasa interna de retorno de 35%, un payback de 2.4 años y un costo-beneficio de 1.38. La diferencia es muy pequeña, estamos hablando de 161.000 contra 146.000, pero si hablamos que la diferencia sea mucho más, sea esto en dólares, estamos hablando de que es un monto bastante importante. La pérdida de valor por falta de gestión de proyectos fue de un 14% del BAN, fue de un 13% de la TIR y fue de 15.000 quetzales. Estamos hablando del 14% de ese valor actual neto. ¿Ok? Aquí tengo preguntas. Ya. Bueno, lo que pasa... Pero, ¿qué pasa si el proyecto lo requiere aunque no lo soporte? ¿Qué pasa si el proyecto lo requiere? Eso tendría que ir bajo la aprobación del sponsor del proyecto. ¿Por qué? Porque ya es complicado, porque si vas a desarrollar un proyecto para que no aporte valor, entonces no vale la pena. Imagínate que te dé un valor actual neto negativo. Entonces, ya el proyecto se tendría que reevaluar el proyecto para ver en qué punto se puede optimizar los costos o gastos operacionales. ¿Qué software sería más recomendable para la dirección de proyectos en Guatemala? Hay casi 75 software de gestión de proyectos. Yo considero de que la dirección de un proyecto, debe ir más allá que un software. Un software es la gestión administrativa, es la gestión ágil del proyecto. Pero realmente, ¿qué nos interesa a nosotros como directores de proyectos? De que el seguimiento, el control y que el desarrollo del proyecto se haga de la manera correcta. Imagínense que en este proyecto, en vez de este proyecto que estamos acá, lo llevamos a unidades monetarias de miles de dólares. ¿Qué sucedería si este proyecto se determina en el análisis, en el desarrollo solamente del plan? Solamente lo que se tiene hasta el momento son documentación y se hizo la preinversión. Uno, como gestor de proyecto, nuestro deber es calcular estas métricas financieras y decirle al sponsor del proyecto, lo que te vendieron no es lo correcto. Eso no es lo que realmente vende ese proyecto. Entonces, es importante determinar, es muy, muy importante. Entonces, para responder tu pregunta, realmente es dependiendo la necesidad, tu necesidad. Si digamos que tú tienes, eres una empresa pequeña y tienes la posibilidad de pagar un software, y ese software puede ser el MS Project, puede ser indistintamente, por ejemplo, pero si eres una empresa grande que puedes utilizar el SAP, no, mira, yo tengo mi plataforma de SAP para gestión de proyectos. Es módulo bastante costoso, pero es dependiendo de tu capacidad, de la capacidad financiera que tenga esa empresa. Considero que con este tipo de capacitaciones, cada director de proyecto debe evaluar varios factores, incluyendo el tipo de cliente. Muy, muy importante ese comentario, Héctor. Ingeniero Héctor, muy, muy importante ese comentario.
Sí, es dependiendo, por ejemplo, si te vas a mi país, hacer un proyecto con la parte gubernamental es baja pérdida. O sea, ya tú sabes que no te van a pagar. Entonces, sí tiene sentido seleccionar bien el cliente. Pero ¿qué puede ser que tenga una TIR de 39 si el BAN es menor que la inversión inicial? No hay payback. El monto de la inversión inicial es menor al payback. ¿Cómo puede ser que tenga una TIR de 39% si el BAN es menor a la inversión inicial? El valor presente neto es menor. Sí, buena pregunta. Muy buena pregunta. Ok, bueno, continuando. Sistemas de información para la gestión de proyectos. Como hay casi alrededor de 75 programas para la gestión de proyectos. Ahí tenemos los más famosos, el SAP, el Project, el Open Project, el Project Libre, el Clarity. Son programas que, dependiendo de tus necesidades, de qué es lo que quieres gestionar, de qué lo quieres integrar. Por ejemplo, el SAP es completamente integral al SAP PM. Digamos que tú tienes una oficina de proyecto, pero también tienes una oficina de mantenimiento. Entonces, eres ingeniería y mantenimiento, entonces pudiera servirte el SAP para proyectos como tal. Bueno, finalmente los insights en la gestión de proyectos. Sé que era 1 hora, pero me extendí. Esta es una encuesta que realicé hace unos años atrás, donde podemos observar el por qué fracasan los proyectos. Se involucraron a 31 profesionales de áreas múltiples, 21 profesionales de Guatemala, 5 de Venezuela, 1 de España, 1 de Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, donde se enfocó de la siguiente manera. El 31% de los riesgos, el 21% de los riesgos de los problemas iba direccionado a la gestión de riesgo. El otro 21% iba direccionado a proyectos y a recursos. El otro 15% iba direccionado a la gestión del tiempo. Un 3 y 4% iba direccionado a la gestión del alcance y a la gestión del proyecto como tal, y el 14% a la gestión de las comunicaciones. El mejor comentario, y se los dejo para su propio, como comentario, ¿no? Este es un comentario que hizo uno de los entrevistados y comentó lo siguiente: he participado en diversos proyectos y la falla repetitiva era la comunicación. ¿Dónde está el creí que lo había dicho? O sea, se dijo, pero no se hizo. Los tiempos estimados eran ilusorios, o sea, no eran ciertos, no eran correctos, porque estaba creí que lo podíamos hacer. El objetivo era ganar la oferta, o sea, que solamente queríamos ganar la contrata de ese proyecto, subestimando la realidad. Otro factor es la revisión de la documentación que se ha dejado para la fase de construcción, y cuando nos damos cuenta, la impermeabilización no era lo que se esperaba, la calidad del material no era lo suficiente, y se deben ir a la par ejecución y revisión. Nunca se debe subestimar un proyecto por muy pequeño que sea. Insight de la gestión de proyectos: los proyectos de inversiones pequeñas fallan por la falta de comunicación entre operaciones y mantenimiento. Se debe manejar la confiabilidad de los activos desde el diseño. Se requiere una estrecha coordinación entre operación y mantenimiento. Se deben alinear los equipos de proyectos para que manejen el mismo lenguaje. Ciclo de vida del negocio. Esto no lo vemos acá, pero tiene que ver mucho con lo que es el contexto organizacional. Cambian los riesgos, cambian nuestra competencia, cambian modelos de negocio. Entonces, cambio del ciclo de vida del negocio, cambio del ciclo de vida de los activos, cambio del ciclo de vida del producto. Y bueno,
esta fue la presentación. Aquí hay algunas preguntas. Ok, la curva S es la forma representativa. ¿Es la forma representativa o resumen de una ruta crítica de ejecución? Su manera de mitigar alguna reacción de un proyecto, bueno o malo, con base a una tasa de retorno para que sea factible el proyecto, que tuvo un estudio de ejecución y prefactibilidad. Esto es un comentario. ¿Nos van a compartir las diapositivas? Sí, correctamente. Vamos a compartir las diapositivas. Entonces, bueno, para finalizar, es importante no se pierdan esta próxima certificación. Estamos hablando de una certificación internacional Lean Six Sigma, Green Belt. Permítete aportar valor a tu organización, permítete generar proyectos porque te permite evaluar nuevos horizontes, nuevos escenarios. Y adicionalmente, tenemos lo que es el curso de gestión de proyectos. También tenemos el curso de análisis estadístico con Minitab 19 y el curso de análisis de riesgo utilizando simulaciones en Monte Carlo. Entonces, espero verlos en alguno de estos cursos, en alguna de estas certificaciones. Gracias, ingeniero Arturo. Sí, sí me logras escuchar por ahí, sí me logran escuchar. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Arturo. Muchísima experiencia. Gracias por este aporte de valor para el gremio de los ingenieros de Guatemala, ¿verdad? Pues entonces, como ya les mencionaba ahí el ingeniero Arturo, el 22 iniciamos con la certificación de Lean Six Sigma Green Belt. Entonces, esperamos por ahí verlos. Por aquí voy a cambiar la pantalla, Arturo. Ahí estamos. Hoy sí, Arturo, ya creo que ya te... Muy bien, por ahí no sé qué nos ocurrió, que ya no podemos ver a Arturo, ya no lo podemos escuchar. Entonces, como les decía, muchísimas gracias por haber participado. Fueron más de 300 personas las que se inscribieron. Entonces, sí, vamos a tener que programar otra sesión. Creo que Arturo nos puede apoyar con eso. Vamos a estar por ahí posteando cuál va a ser la nueva fecha, ¿verdad? Y pues agradecerles una vez más. El lunes vamos a estar platicando sobre las aplicaciones del Lean Six Sigma en la industria de servicios y de manufactura. Entonces también por ahí los esperamos. Ingeniera Natalie, creo que quería por ahí decir algunas palabras para los participantes. Ahí está. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos por haber participado, ¿verdad? Como había comentado el ingeniero Rodrigo, pues se inscribieron un montón, ¿verdad? Y solo 100 personas teníamos acceso a nosotros, ¿verdad? Y pues les quería también mandar un fuerte abrazo de parte del ingeniero Jonathan Scott, que él es el presidente del SEDUCA y él ha estado promoviendo también estos educación a distancia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias al ingeniero que ha estado pues innovando esto también, ¿verdad? Que es de bastante importancia. Y también les queríamos comentar, bueno, el día lunes ya ahí está la presentación del webinar que se va a dar por el ingeniero Enríquez. Y también hay la certificación de Green Belt.
que va a ser creo que está programado para el 22 de mayo. No importa las carreras que tengan, si son ingeniería civil, industrial, mecánicos, está enfocado para todo, ¿verdad? Entonces, están enfocados para todas las áreas, siempre es mejora continua. Entonces, ahí están las fechas para colegiados activos y para colegiados no activos. El precio incluye de una vez el examen de certificación y las tutorías también, ¿verdad? Entonces, yo también agradezco al ingeniero Arturo Sánchez que están ahí trabajando en Verity también, ¿verdad? Y al ingeniero Enríquez Cotón. Y muchas gracias a ustedes ahí por estar pendiente. Yo creo que no es necesario que pongan los correos, ¿verdad, Rodrigo? No, no es necesario. Ahí queda el registro de los datos de ustedes. Entonces, la próxima semana vamos a estar extendiendo los diplomas, ¿verdad? La participación de las 100 personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el lunes también va a estar posteado este webinar en la página del Colegio de Ingenieros, ¿verdad, Natalie? Sí, incluso ya está para la charla, ¿verdad? Que incluso la de hoy se va a replicar la información el día lunes, va a estar ya en la página de Facebook, si no estoy mal. Correcto. Entonces, pues yo creo que en esto estaríamos finalizando. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias de parte de Verity se les va a dar a ellos un diploma también, ¿verdad? Sí, el diploma de Verity, la otra semana lo vamos a estar enviando a sus correos. Va a ser digital, entonces se les va a estar enviando a ustedes la información en digital para que ustedes lo tengan. Así es. Muchísimas gracias, ingeniera Natalie. Entonces, nos vemos el lunes para quienes quieran, para que podamos conocer ahí un poquito más de los beneficios de implementar Lean Six Sigma, y pues vamos a estar programando un nuevo webinar con el ingeniero Arturo, ¿verdad? Me gustaría que pudieran ahí con el pulgar arriba, ¿verdad? Para ver qué tal les pareció el webinar. O con el símbolo de yes, ¿verdad? Con esto nos sirve para poder saber si pudimos aportar ese valor que necesitan. Sí, un webinar sobre Lean, Rubén, podríamos ver por ahí uno. Es que, bueno, sí, pudiéramos hablar uno estrictamente de Lean, con mucho gusto también lo podemos preparar, ¿verdad? Y el día lunes, que vamos a estar a las 7 p.m. viendo también ahí un poquito de Lean Six Sigma. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Cristian, Rafael, Jaime, Mercy, Augusto, Carlos, ¿verdad? Todos por ahí nos están retroalimentando. Entonces, yo creo que lo dejamos hasta acá, ¿verdad, ingeniera Natalie? Así es, muchas gracias a todos. Y ahí vamos a estar en comunicación en las páginas de Facebook también, que del colegio, que está en el Colegio de Ingenieros de Guatemala, es la página de Facebook. Ahí va a estar la charla de hoy. Por ahí les dejo también en el chat la página para que puedan ingresar a Verity también. Se las estoy poniendo para quienes desean por ahí ingresar también, y pues que estén atentos, ¿verdad? Entonces, feliz noche a todos. Gracias, ingeniero Arturo. Gracias Gracias Natalie. a ustedes. Gracias a todos por participar.